Bueno, buenas tardes chicos. Acá vamos a retomar un poco donde dejamos en el video anterior. Y si recuerdan, donde habíamos llegado era analizar un poco la estructura de circuital basada en circuitos activos de tautomas, ¿sí? Recuerden el doble lazo de integración, ¿sí? Que teníamos tanto en este sumador como en este integrador de acá. Esto era simplemente un negador, un cambiador de fase, ¿sí? Un circuito que simplemente la única función que tiene es convertir menos BL en BL. Y lo que puedo decir acá que estaba observando es que tal vez por practicidad, ¿sí? Acá conviene poner una resistencia. No podemos entrar directamente con BL a este nodo, tenemos que entrar a través de una resistencia que después seguramente va a estar sujeta a, como ustedes ya saben, a la desnormalización, ¿sí? Una pregunta que quedó pendiente, ¿sí? Del video anterior es a qué omega 0 resonaba esto, ¿sí? Si estos C, como había puesto originalmente, eran iguales y unitarios, ¿sí? Posiblemente ya me encuentre con una estructura normalizada, ¿sí? Una estructura normalizada. Por lo tanto, que sería la forma más cómoda de encarar esto. Por lo tanto, para el que lo haya analizado este circuito, o para el que lo haya pensado un poco, lo haya ido a buscar a la bibliografía, la omega 0 es unitaria, ¿sí? Es unitaria. Es decir, está normalizado también en frecuencia. Tenemos una norma de frecuencia igual a omega 0, ¿sí? Por lo tanto, tenemos para este circuito lo tenemos resonando una pulsación angular de 1 radián por segundo. ¿Qué tendríamos que hacer luego? Bueno, una vez que nosotros querramos llegar a nuestra función bicuad, bicuad no, nuestra función cuadrática a implementar, a nuestro pasabajo cuadrático a implementar, lo que tendríamos que hacer es ajustar este resistor para la ganancia, ajustar este resistor para el Q, ajustar este capacitor a nada, ¿sí? En principio a nada, lo podemos dejar normalizado en 1. Y el resto de los parámetros los tenemos que dejar unitarios. ¿Qué tendríamos que hacer luego? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es una desnormalización. ¿Sí? Una desnormalización en frecuencia. ¿Eso qué va a implicar? Que estos capacitores se achiquen tanto como crezca omega 0. ¿Sí? Eso ya lo vimos en la parte de normalización. Y cuando querramos llevar estos resistores, porque ciertamente, como ya vimos con Andrés, en la explicación de amplificadores operacionales, no podemos ponerle ciertamente este tipo de resistores, sobre todo a la salida, no podemos cargar tanto al amplificador operacional, por lo tanto vamos a necesitar justamente subir estos valores. Y cuando lo subamos, lo que vamos a hacer es afectar la norma de todos, ¿sí? de todos los componentes, ¿sí? Ya sabemos que el capacitor también va a decrecer de acuerdo a la norma de impedancia que hagamos, que utilicemos. Este resistor también va a subir, es decir, todos los resistores de este circuito van a elevarse en la norma de impedancia que adoptemos y estos capacitores van a descender en la norma de impedancia. Es decir, eso es un poco para ver la practicidad que tiene el hecho de tener una estructura normalizada, ¿sí? Nosotros lo podemos llevar al nivel de impedancia que querramos muy fácilmente, solamente afectando los valores de los componentes, pero no la topología. Y tenemos siempre la comodidad de que estos resistores van a estar relacionados con el Q. En lugar de estar Q veces, va a tener, en lugar de tener la norma de impedancia, va a tener Q veces la norma de impedancia. Va a tener H veces menos, es decir, o va a ser la norma de impedancia dividido H, dividido la ganancia que nosotros querramos para esta etapa, ¿sí? Y bueno, estos capacitores van a, obviamente, a estar escalados, siempre divididos por la norma de impedancia y la norma de frecuencia. Eso un poco para repasar los conceptos de la clase anterior que vimos ya de normalización, para que vean qué práctico que es justamente tener una estructura, un circuito como este normalizado. Bueno, dijimos en el video anterior que íbamos a indagar un poco más sobre las ecuaciones, a ver si justamente podíamos tener alguna noción de qué pasaba con las señales intermedias, ¿sí? En este caso, las que nos van a interesar son justamente la salida
pasa alto, que parece que en este caso va a estar oculta, no la vamos a tener disponible, pero sí la salida pasabanda. ¿Sí? La salida pasabanda la tenemos absolutamente disponible a la salida del sumador. Entonces, ¿cómo podríamos obtener esa salida pasabanda? Esa salida pasabanda, es decir, va a salir simplemente trabajando un poco la expresión. Si nosotros teníamos que la transferencia del pasabajo en función de ese iba a ser BL sobre BI, habíamos dicho. ¿Correcto? Entonces, era BL sobre BI. Luego esto ya sabíamos que iba a ser menos H por, esto es lo que habíamos usado hasta ahora, ¿no? Omega 0 cuadrado sobre S al cuadrado más S por omega 0 sobre Q más omega 0 al cuadrado. ¿Sí? Ninguna novedad hasta ahora. Es decir, a partir de esto generamos esta estructura. ¿Sí? Luego, para omega 0 normalizado, esto se simplificaba aún más. ¿Sí? Menos H por 1 sería acá. S al cuadrado más S por 1 sobre Q más 1. ¿Sí? Ahora, si en lugar de esto nosotros estaríamos interesados en ver cómo sería la transferencia, pero ya no medida entre BI y BL, sino ahora entre BI y BB, ¿sí? Entre BI y BB, lo que podríamos hacer es, primero, obviamente, tomar la salida de otro punto, no tomarla más desde BL, ¿sí? No tomarla más de BL, ¿sí? La tomaríamos en este punto, sin ningún problema, porque tenemos la salida de un operacional. Es decir, en tanto y en cuanto no la carguemos con un resistor de 1 ohm, podemos perfectamente tener acá una muy buena fuente de tensión. ¿Sí? Es decir, que acá podríamos colgar una buena una etapa posterior, por ejemplo, y tener un sistema pasabanda. Ahora, ¿cómo se ve reflejado eso en las transferencias? Bueno, basta con que justamente vayamos a la ecuación donde teníamos vinculado BB y BL, y vimos que justamente BB, ¿sí? BL era la integral de BB, o lo que es lo mismo que BB es la derivada de BL, ¿sí? Es decir, si nosotros queremos la transferencia del pasabanda, basta con que entendamos que esto va a ser BB sobre BI, y BB habíamos dicho que iba a ser la derivada de BL, por lo tanto esto va a ser BL por S sobre BI, y obviamente esto es igual a TL de S. Por lo tanto, fíjense que simplemente lo que nos queda es que vamos a tener que esta transferencia del pasabanda, ¿sí? Esta transferencia del pasabanda va a ser nuestra antigua transferencia escalada por S, es decir, derivada. ¿Sí? Muy bien, entonces nos va a quedar S por menos H por omega 0 al cuadrado sobre S al cuadrado más S sobre omega 0Q más omega... perdón, acá me equivoqué, porque ya podríamos usar la versión normalizada. Vamos a simplificar esto, vamos a ponerlo igual a 1, esto omega 0 cuadrado igual a 1. ¿Sí? Lo voy a pasar en limpio acá. Es decir, va a ser menos S por H sobre S al cuadrado más S por 1 sobre Q más 1. Fíjense que es extremadamente parecida. ¿Sí? Extremadamente parecida. Ahora vamos a analizar un poquito la transferencia pasabanda. ¿Sí? Esto es una transferencia pasabanda, como habíamos empezado comentando. ¿Y qué diferencia tiene con la transferencia pasabajo que teníamos y que trabajamos la clase anterior ya? ¿Sí? Fíjense, el denominador no cambia. Es decir, que los dos polos complejos conjugados, ¿sí? En una circunferencia de radio unitario, omega 0 cuadrado, recuerden que el radio dependía de omega 0, lo voy a seguir teniendo. Por lo tanto, continúo teniendo las dos singularidades complejas conjugadas. Pero en este caso se me agregó un 0. ¿Sí? El carácter distintivo de esta transferencia es un 0 que tenemos en el origen. Ahora, ese 0 que tenemos en el origen también se traduce de la misma manera, si analizamos la tendencia en infinito, ¿sí? Cuando calculamos el límite de TB de S para S tendiendo a J infinito, ¿sí? Es decir, que nos vamos a este extremo del J omega, J infinito nos vamos para allá arriba,
lo que obtenemos es que justamente la dependencia va a ser más fuerte del denominador. Es decir, vamos a irnos a infinito con una tendencia de 1 sobre s. Por lo tanto, también podemos decir que aquí arriba tenemos un cerito escondido, ¿sí? En la tendencia, ¿sí? En la tendencia de omega tendiendo a infinito. Por lo tanto, nos vamos a encontrar dos ceros de transmisión, ¿sí? Un cero de transmisión que lo tenemos en continua y un cero de transmisión que lo tenemos en infinito. Eso es muy propio de una respuesta pasabanda. Es decir, si recordamos un poco cómo iba a ser nuestra respuesta pasabajo, ¿sí? Nuestra respuesta pasabajo, habíamos dicho, cuando no estaban estos ceros, ¿sí? Que simplemente tenían una dependencia de 1 sobre omega al cuadrado, es decir, nos encontrábamos con un cero doble acá arriba, ¿sí? Con un cero doble acá arriba, y que era el responsable de esa pendiente de menos 40 dB. Eso se lo recuerdo, para el que no lo recuerda, vuelva a las explicaciones de la clase 1 de un pasabajo de segundo orden. En este caso ya no tenemos más esa tendencia. La tendencia que tenemos arriba va a ser por 1 sobre omega, por lo tanto ya no son más 40 dB por década, sino que son 20 solos, dado que este impone solamente una pendiente proporcional a 1 sobre omega, ¿sí? Lo cual es equivalente a solo 20 dB por década, como ya habíamos visto en la clase pasada. Por lo tanto, sabemos que acá vamos a terminar con una asíntota en 0, pero que esta pendiente, si lo ponemos en dB, si este eje lo ponemos en dB, en este caso no está en dB, ¿sí? En este caso está en veces, pero si lo ponemos en dB, esto se va a convertir en una recta y va a caer con 20 dB por década, ¿sí? Por lo tanto, esto lo podemos aclarar acá, que va a ser o una pendiente de 1 sobre omega, o lo que es igual, esto es omega, esto es omega, 1 sobre omega, o lo que es igual, eso es equivalente a menos 20 dB por década, ¿correcto? Lo mismo va a pasar al acercarnos a omega. Al acercarnos asintóticamente a omega, vamos a venir de un 0, esto va a ser 0 acá, cuando esto no está en formato logarítmico, salimos de 0. ¿Por qué salimos de 0? Y bueno, porque lo primero que nos encontramos cuando empezamos a recorrer el j omega es un 0, por lo tanto acá necesariamente hay un 0, ¿sí? Y esto de la misma forma, ¿sí? De la misma forma despega con una pendiente de también la misma que tenemos acá. ¿Por qué? Porque la tendencia al 0 es exactamente igual, ¿sí? La tendencia al 0 es exactamente igual, y también es la misma pendiente, es decir, es una pendiente simétrica, ¿sí? Lo que nos vamos a encontrar de este lado es la misma pendiente de subida que de bajada, ¿sí? En algún punto, ¿qué va a pasar? En algún punto, ¿sí? Si esta es la circunferencia unitaria, ¿sí? Para J, ¿sí? J1, para J1, ¿sí? Para omega unitaria, es decir, que coincide con la omega 0, para omega unitaria, lo que nos vamos a encontrar es un punto que ya lo podemos ir anticipando, ¿sí? Lo podemos anticipar, es decir, tal vez geométricamente no es tan evidente, pero sí podemos anticipar que justamente, fíjense, si esto es 1, ¿sí? Esto es 1, porque necesariamente acá tengo un vector de 1 al 0, va a ser 1 sobre este vector por este otro vector, ¿sí? Es decir, este vector por este otro vector, ¿correcto? Por lo tanto, esto que tenemos acá difiere, ¿sí? Difiere, ¿sí? De 1 o de 0 dB, como estamos acostumbrados a ver, o como vimos por ejemplo en el caso del pasabajo, sino que tiene algún valor que deberíamos cuestionarnos, ¿sí? Y que deberíamos ver de qué depende, ¿sí? Esto es TB. Por lo tanto, vamos a analizar de qué depende este centro de la banda de paso, ¿sí? Si esto es una estructura pasabanda, esto es una transferencia pasabanda, vamos a ver de qué depende este centro. Bueno, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que analizar el módulo de esta ecuación. Y para analizar el módulo, lo primero que tenemos que hacer es pasarla a la variable j omega. Es decir, TB de S para S igual a j omega, módulo, va a ser igual a qué cosa. Va a ser igual, vamos a sacar el módulo, en principio simplemente vamos a hacer el análisis paso a paso, vamos a hacer el cambio de variable, y lo que vamos a tener es j omega menos j omega por h sobre, acá vamos a tener menos, ¿sí? Menos omega al cuadrado, ¿sí? Más j omega sobre q,
más 1. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, cuando hacemos el módulo de esto, lo que tenemos es TV de J omega, ya si quieren, y vamos a tener este signo, no, este menos no cuenta, ¿sí? En el módulo, por lo tanto vamos a tener omega h arriba, omega por h arriba, y abajo ¿qué vamos a tener? Abajo vamos a tener 1 menos omega al cuadrado, todo al cuadrado, 1 menos omega al cuadrado, todo al cuadrado, más omega cuadrado sobre q al cuadrado, todo esto raíz, ¿correcto? Muy bien. Cuando vemos lo que pasa para omega igual a 1, lo que vemos es que este término no influye, y para este módulo, para omega igual a 1, lo que vemos es que acá vamos a tener h dividido, y ¿qué vamos a tener acá abajo? Este término se cancela, 1 menos 1 se cancela, y acá nos va a quedar 1 sobre q al cuadrado, ¿sí? 1 sobre q al cuadrado, por lo tanto acá lo que nos va a quedar es 1 sobre q, por lo tanto esto nos va a quedar h dividido 1 sobre q, lo que es igual a h por q. Es decir, este punto que tenemos acá en la transferencia ya no es más el punto, digamos. Recuerden que nosotros en la transferencia pasa abajo, si volvemos acá, para omega igual a 0, no cabe duda, ¿sí?, que nuestro nivel en frecuencia continua, el nivel de nuestra curva, de nuestro pasabajo, estaba directamente controlado por h. Fíjense que en el caso del pasabanda ya eso no es más así, ¿sí? Ahora está influido por q, y más aún, está influido por q, y si no hubiéramos hecho el reemplazo, si este omega no hubiera estado normalizado, ¿sí?, recuerden que este 1 está ocultando omega 0. Por lo tanto, este 1 que tenemos acá en el denominador, que lo pongo acá implícito, este 1 no es ni más ni menos que omega 0, ¿sí? Por lo tanto, no perdamos de vista eso, que este 1 es omega 0, nada más que ahora lo tenemos oculto por la normalización, así que atentos a eso. Entonces, ¿qué se suele hacer en estos casos? Bueno, lo que se suele hacer para referirnos a h como lo que lo venimos haciendo hasta ahora, como el nivel, ¿sí?, del centro de la banda de paso, es afectarlo, ¿sí?, afectarlo por otra constante, es decir que esto que tenemos aquí, este h ya no es más h, ¿sí?, este h que tenemos acá ya no es más h, ya ahora lo vamos a redefinir como una constante, ¿sí?, como una constante k. Van a ver que el Schaumann está así igual, una constante k que simplemente va a estar afectado por omega 0 sobre q, ¿sí?, omega 0 sobre q. De esa manera lo que voy a tener es que h va a preservar el criterio que tenía, ¿sí? Es decir, esto va a ser h por omega 0 sobre q, ¿sí? ¿Qué sentido tiene esto? Que justamente cuando acá reemplazamos esta h por esta k, ¿sí?, lo que nos va a quedar es que se simplifica el efecto de q sobre omega 0 que tenemos en el centro de la banda. Y lo que nos va a permitir es que h va a seguir significando lo mismo que significaba en el pasabajo, que es el nivel de la banda de paso. Como el nivel de la banda de paso ahora tiene que ver con esta frecuencia central, tenemos que hacer esta redefinición, y vale la pena hacer la aclaración, ¿no? Entonces, recordemos, dado que esto va a ser justamente lo que llamamos h, ¿sí?, lo que ahora llamamos h, no este h, ¿sí?, vamos a hacer la redefinición de b, de la transferencia pasabanda, y vamos a decir que eso va a ser menos s por k sobre s cuadrado más s por 1 sobre q más 1. Y de esta forma lo que vamos a definir es que k va a ser h por omega 0 sobre q, lo que es igual a h sobre q. De esta forma, cuando k sea h sobre q, ¿sí?,
si esto lo reemplazamos por K en el análisis que hicimos anteriormente, lo que vemos es que Q se simplifica el efecto de amplificación que tiene el Q, y H va a terminar siendo el valor de la transferencia central. ¿Ok? Es decir, quiero decir que si esto lo reemplazo por K, ¿sí? Cuando eso lo reemplazo por K, el valor de la transferencia del pasabanda J omega para omega igual a 1 va a ser igual a H, que es lo que buscamos, que es algo deseable, ¿sí? Es decir, que H va a ser el nivel, ¿sí? El nivel de la frecuencia central. Para eso es que hacemos esta redefinición, ¿sí? Este reescalado de esa constante. Simplemente para eso introducimos una nueva constante. Y si se fijan, cuando si en algún momento alguno de ustedes quiere hacer, y aprovecho para dejarles una tareita, si alguno de ustedes quiere hacer esta simulación correctamente, por ejemplo en Python o en MATLAB, lo que tengan más a mano, y verificar esto que acabamos de hacer, lo que puedan hacer es justamente van a necesitar el término lineal del polinomio, y para eso necesariamente van a tener que ponerle este coeficiente, no H, ¿sí? No H, ¿sí? H, que es el nivel de la transferencia en la frecuencia central, no está oculta en la visión de cociente de polinomios. Es decir, acá no tienen disponible H, acá tienen K, que ¿qué va a ser? Por lo general es un poquito más que H. Por lo general es un poquito más que H. ¿Por qué? Porque omega 0 sobre Q es algo bastante más grande. Muy bien. Dicho esto, los animo a que el que quiera practicar un poquito tiene una buena excusa para practicar simulación de un sistema pasabanda, ¿sí? Podría simular perfectamente este pasabanda y mandarme alguna captura de este gráfico bien hecho en dBs, con un eje logarítmico acá, y la fase, que acá no lo estamos haciendo, pero también ustedes lo pueden tomar como práctica, es decir, sacar la fase de forma esquemática, por lo que habíamos dicho, ya lo dijo Andrés, lo dije yo en la primera clase, cómo hacer el método gráfico para calcular la fase de este tipo de sistema, y de paso practica un poco. Bueno, con esto concluimos la explicación esta, ¿sí? Y los invito a seguir en el próximo video.